Directo a Asturias, con Arantxa Nieto. Son las 7 de la tarde, 7 minutos, y suena Teber porque tenemos a Teber en nuestro estudio. Teber, buenas tardes de nuevo. Buenas tardes. Pues hoy es una de esas fechas claves del año astronómico, ¿no? El solsticio de verano, ese día que marca el paso de la primavera al verano, ¿no? Aquí hay un poco de controversia con las cifras, porque, por ejemplo, los celtas lo tienen hablan del 21 de junio ya, el 22, es en la parte del hemisferio norte. Entonces, ahí hay un poco porque el calendario celta, por ejemplo, no coincide exactamente con el juliano del romano, ¿no? Entonces, también podemos hablar de que el solsticio viene del latín, que es una palabra solstitium, que significa sol quieto, ¿no? Es como el sol se encuentra en uno de los dos trópicos y es cuando da la producción, pues eso, la noche más corta y el día más largo. Es evidente que esta fiesta se remonta a los orígenes casi de la humanidad, ¿no? Sí. Porque los seres humanos otra cosa no, pero el cambio de estaciones se notaba. Cuando hacía frío y cuando hacía calor tal. Entonces ese tipo de días, pues el día más largo, el día más corto. Uh-huh. Muchas representaciones que hay como de egipcio, por ejemplo, el dios Ra, ¿no? Pues es el sol directamente, ¿no? El astro es un dios, ¿no? Directamente. O en los celtas encontramos el triskel o el tetraskel como representaciones también de los soles. Incluso nos encontramos algunas veces esos símbolos marcados en los panes, sobre todo la flor del agua, por ejemplo, la flor esa pétala, como para parte de proteger, incluso en algunas casas, para que no entrasen los demonios. Uh-huh. Bueno, pues toda esa cultura pagana que era previa al cristianismo, ¿no? En España es habitual, por ejemplo, que las figuras cristianas le cogieron los cultos paganos y los convirtieron al cristianismo. El ejemplo de las iglesias prerrománicas en Asturias, con los teixos, ¿no? Que siempre hay uno al lado. Incluso la imagen que tenemos de Santiago Matamoros, esa imagen sobre un caballo blanco y demás, sería la representación del dios Lugh de los celtas. Ah, o sea, es decir, siempre lo fueron adaptando, ¿no? El paralelismo. En sentido, conquistamos ese terreno, tienen unas costumbres, pues tendremos que llevar las nuestras, ¿no? Es una cuestión ya casi de estrategia hasta militar, si lo quieres pensar. Bueno, ya lo hacían los romanos con la cultura griega, ¿no? Exacto, sí, con los dioses, ¿no? Exactamente. Entonces, en ese sentido, pues hicieron lo mismo donde lo pisaron, ¿no? Incluso, uh-huh. Por ejemplo, ya con la cristianización, pues aparece la idea que dice que San Juan nació 6 meses antes que Jesús, por eso es el de 24 de diciembre, con el paralelismo con la noche del 24 uh-huh. de junio, ¿no? En Asturias, o en casi toda España, yo creo que el rito de la hoguera o la joguera en la zona de Llanes, para el oriente asturiano, yo creo que es súper habitual, súper típico y es una tradición que tenemos desde tiempos inmemoriales, ¿no? También es habitual saltarla o incluso hasta pisar las brasas, ¿no? Ahí depende como hay que quemar lo malo, ¿no? Pues va en función un poco de lo malo que hicimos ese año, los pecados que quieras quemar, ¿no? Pues entonces hay que tener cuidado al saltar con las hogueras, porque aquí si nos podemos quedar en medio, pues tenemos un problema, ¿no? Claro, y hay hogueras como la de Trasona, que a ver quién la salta, ¿eh? Sí, bueno, o las que se hacían donde la catedral de Oviedo, que eran súper impresionantes. Era lo típico, cuando yo estudiaba, pues lo típico de acabar el curso y tirar todos los apuntes, que al final los guardabas y luego 10 años después sí los tirabas, ¿no? Pero no los tirábamos. Y también es habitual tener en Asturias costumbres, como es bailar la danza prima, ¿no? Uh-huh. Para ello vamos a escuchar un primer tema que es del grupo Cerezal, asturiano, que habla directamente con San Xoán y va a tener una voz invitada, a ver si la reconocemos. A ver. Foi per Sant Joan una rapaza lo vino a buscar, petó una puerta lenta muy
Sant Joan. Foi per Sant Joan, huellos per grandes confondo mirar. Los labios grises llevaban como cunimán. Foi per Sant Joan. Y a toda la gente de casa vieron que la saludaba, sintieron la murmurar. Y en un segundo esborrióse todos los sueños, todos los planes que tuvo de volar. Sant Joan, na noche curtia del fuego para limpiar. L'año que viene ya no te iba a portar al alzar. Foi per Sant Joan. Ahí estaba, ¿no? La voz invitada. Sí, yo creo que muy clara, muy reconocida por todos, que es Víctor Manuel, ¿no? Este grupo Zerzal es de Mieres, es súper habitual, por eso cantan esta canción, la de la fiesta de Sant Joan en Mieres. Esta noche tienen fiesta y luego siempre cierran con la danza prima, ¿no? En este caso, pues bueno, contaron con una personalidad de Mieres bastante importante a nivel musical en toda España, ¿no? En Asturias también es muy importante el culto al agua, que decíamos antes, tenemos la tradición de enramar las fuentes en el día de hoy para que cuando llegue la primera luz del alba, esa flor del agua que aparece en las fuentes, pues permita a las mujeres que quieran quedarse embarazadas pues una ayuda extra, ¿no? Incluso la flor esa pétala que tenemos, lo que hablábamos antes, es la representación esa de la flor del agua, ¿no? Para mí, incluso el agua es súper importante en Asturias también, porque parte de los dioses asturianos sí que es cierto que no hay mucha escritura, los encontramos sobre todo en nombres de ríos, de montes, de pueblos. Pues aparece Deva, que la diosa Deva es pues la deidad que tenemos, una de las deidades más potentes en cuanto al agua, esa fortaleza de la naturaleza, ¿no? Sobre todo, bueno, hablamos de los celtas, pero podemos hablar incluso de los pueblos más antiguos, ¿no? La naturaleza era la vida, era pues eso, conocer lo que tenían en su vera, era la diferencia entre vivir y morir, por eso al final son dioses, ¿no? Porque son los que controlan nuestra vida sin que podamos nosotros controlarlo, ¿no? Como hemos perdido eso, ¿verdad? Ese apego por la naturaleza, Sí, por la madre tierra. Se perdió un poco por ese avance de la sociedad a veces, ¿no? Cada vez estamos más alejados de la naturaleza, las ciudades. No sé si viste la imagen de lo de la Plaza del Sol en Madrid. Hicieron una remodelación y no había ni un árbol. Entonces al final desaparece de las ciudades los espacios verdes. Tremendo. Entonces al final nos alejamos de lo que es la propia naturaleza, ¿no? Pues bueno, hablando de la flor del agua, un grupo Trasgu que fue un grupo folk avilesino, pionero del folk asturiano, que también hicieron ahí sus pinitos al principio con música electrónica, bajo electrónico y sintetizadores, pues eso, en los principios de los 90, pues se tiene una canción que es La Flor del Agua. Entonces vamos a sentirla ahora.
Qué bonita esta flor de agua, ¿eh? Se basa en una canción tradicional que es la marcha procesional de Llanes. Es preciosa. Y la verdad, pues bueno, pues habla un poco de esa importancia que le damos en Asturias a los fenómenos naturales, sobre todo por tradición, ¿no? Uh-huh. Bueno, porque al fin y al cabo vivíamos en naturaleza siempre, ¿no? Otro nombre que tiene esta noche, sobre todo nuestros vecinos gallegos, en la zona del occidente asturiano, es la noche de Meigas, Noite de Meigas. La meiga es un nombre que se le da a ese tipo de bruja hechicera que su cometido es megar o enmeigar, es decir, hacer mal a las personas y animales. Incluso hay diferencias entre la palabra meiga y bruxa en gallego. La bruxa es la que trata de deshacerte los males de ojos, trata de buscar un poco el ayudar a la persona que le ayuda, y la meiga pues trata todo lo contrario, ¿no? De liarla y de crear esos males, ¿no? Así que no es lo mismo, ¿no? Las meigas son como más malas. Sí, las malas. Luego hay un problema ahí también a nivel con el tema cristianismo, por ejemplo, porque la mujer siempre tuvo un papel un poco más secundario en cuanto a esa mentalidad, esa forma de entender el mundo, y siempre se atribuyó como que las mujeres son todas meigas, ¿no? Un poco que tenéis esa parte negativa a veces en esa visión. Incluso podemos verlo en Disney con la madrastra de si lo diré, de Blancanieves, ¿no? Exacto, sí. Esa imagen es una bruja realmente, si os dais cuenta de lo que aparece ahí, ¿no? Incluso hay uno de los personajes mitológicos así que es muy conocido dentro del mundo de los celtas, que es la vieja, ¿no? Y ya aparece esta figura de mujer vieja, un poco como la que controla todo, ¿no? Pues en esta noche de Meigas, Noche de Meigas, es habitual hacer las queimadas. Uh-huh. No sé si la probasteis alguna vez. Hace tiempo. Te quita el catarro de aquí y el siguiente que tengas, ¿no? Es potente el conjuro y la bebida, ¿no? Sí. Hay que evitar conducir, si se consume. Sí, eso. Y hacerlo en casa es complicado también porque podemos tener un problema. También. Entonces es habitual también pues, tener esta costumbre de quitar lo malo, ¿no? En este caso el conjuro de Meigas es quitarse todo eso malo y luego pues limpiarte incluso hasta por dentro. Vamos a escucharlo, una versión que hizo Mago de Oz con el conjuro de quemada. Vamos a ello. Sapos e bruxas, demos, trasgos e diaños, espíritos das nevoadas veigas, corvos, píntigas e meigas, feitizos das menciñeiras, podres cañotas furadas, fogar dos vermes e alimañas, lume das santas compañas, mal de ollo, negros meigallos, cheiro dos mortos, tronos e raios, ouveo do cano, pregón da morte, fuciño do sátiro e pé de coer, pecadora lingua da mala muller casada con home bello, averno de Satán e Belcebú, lume de cadáveres ardentes, corpos mutilados do senticente, veidos dos infernais cus, usido da mar en travestida, barriga inútil da muller solteira, falar dos gatos que andan a xaneira, e della porca, da cabra malvada. Con este fol levantarei as chamas deste lume que asemella ao do inferno. Fuxirán as brusas a cabalo das súas escobas, índose bañar na praia das áreas gordas. Oíde ruxíos que dan as que non poden deixar de queimarse na aguardente, quedando así purificadas. E cando este brebaxe baixe polas nosas bolsas, quedaremos libres dos males da nosa alma e de todo embruxamento. Pues ahí estaba Mago de Oz, ¿no? Haciendo esa oda a las meigas, a las bruxas, al brebaje también, que es muy importante. Qué bien pega el heavy con las meigas, ¿eh? les va totalmente esa idea de dureza, ¿no? Sí. Pues todo esto un poco tiene que ver a veces con eso, cuando decíamos de los celtas, sobre todo nos centramos más en la zona Gran Bretaña, incluso Asturias o Galicia también, pero bueno, un poco más al norte porque ellos sí que tenían esos registros de sus tradiciones, de sus costumbres, y nos encontramos una rueda que son las fiestas durante el año, ¿no? Existe la fiesta del Beltén, por ejemplo, que es el 1 de mayo.
que tiene que ver con el inicio del verano pastoral, es decir, cuando empiezan a andar con los animales de trasiego, de movimiento, como decían los vaqueiros de alzada, ¿no? Tenemos Lita, que sería la fiesta que se hace ahora mismo con el solsticio de verano, coincidiría con este San Juan que nosotros hacemos, pues los celtas la llamarían Lita, ¿no? Que sería el cambio de estación, ¿no? El Lugnasad, por ejemplo, que tiene que ver con la maduración de la cosecha local de bayas. Tener en cuenta que, claro, son pueblos que tenían tanto que ver con la vida del campo, de los frutos, de todo esto, que una mala cosecha significaba pasar hambre realmente. Entonces habría que pedirle a todo el mundo. En Asturias, por ejemplo, esa costumbre cristianizada sería las romerías, la de llevar el ramo, ¿no? Incluso también, por ejemplo, tenemos el Samaín, que sería, en este caso, sería el Halloween que todos conocemos, pero que bueno, que en Asturias, por ejemplo, era habitual andar por los pueblos pidiendo dulces o pidiendo algo dulce. Lo dulce trato ya lo teníamos nosotros. Sí, aquí. Lo teníamos antes de que lo exportaran, y luego también se ponían como lo de vestirse de fantasmas o con una sábana, e incluso no era todo calabazas, también cogían otro tipo de tubérculos y también les ponían las velas para que los muertos pudiesen llegar a casa, ¿no? Es interesante ver cómo ese tipo de costumbres las vamos adaptando siempre con la evolución en el tiempo, ¿no? Pero siempre quedan ahí. Incluso, pues musicalmente, pues eso, encontramos en Lisa Ciel que habla tiene un disco entero que es el círculo del año de los celtas, y tiene un tema específico de la fiesta de Lita, que es lo que vamos a escuchar ahora. Never dies. I am the sun that will ever rise. Power of the sun, honor you this night. Leap across the fire, keep all spirits bright. Power of the sun, fire in the night, leave behind that which blinds to restore our sight. I am the fire. Pues ya le hemos dado la bienvenida, ¿no?, a esta época del año, a este solsticio de verano de distintas formas, con música gallega, con Mago de Oz, con esta música celta tan bonita que nos acompaña, con las gaitas asturianas que nos trasladan al oriente. En fin, yo creo que vamos a quemar todo lo malo y remalo, Teber, ¿eh? Sí, incluso lo que os decía antes de la importancia de los pueblos de estar tan cerca con la naturaleza, Stonehenge o Newgrange en Irlanda, esos círculos de piedras estaban perfectamente alineados con la salida del sol en el solsticio de verano y de invierno. Así que imaginaros qué control tenían. Parece que son, por ser más antiguos o por carecer de conocimiento científico, ellos sabían perfectamente lo que hacían y a quién adoraban, ¿no? Qué fascinante. La verdad es que cuando pasan estas cosas, cuando comentamos aspectos como lo que estamos haciendo ahora mismo, con esa importancia que tiene la naturaleza, uno y una, en mi caso, piensa, hay que mirar más al cielo y menos al móvil. Sí, ¿no? Incluso a la tierra, porque yo pongo un ejemplo, si el mundo se fuese a pique ahora mismo, yo creo que de los que estamos aquí, plantar patatas no sería nuestro fuerte, ¿no? No, me temo que no. Y es lo básico de la vida, y esas cosas se nos olvidaron, y yo creo que eso a mí me da mucho que pensar y da de decir, bueno, igual el avance del ser humano igual no va en esa línea de la que estamos haciendo ahora. Vamos a reflexionar en torno a esto, es una noche para ello, ¿verdad? Y para quemar lo malo. ¿Cómo es tu lista, por cierto? ¿Es muy larga? ¿Te quemas cosas malas? Bueno, este año no vamos mal. No, pero una hoja, no más de una hoja. ¿O qué? Sí, espero que me dé con un mechero para quemarla. Espero en casa, sobre todo que voy a estar en casa. Bueno, Teber, pues ya nos contarás a ver cómo es esa lista, si con una hoja te llega, con un mechero o necesitas refuerzos. Bueno, si no, como soy informático, pues nada, lo tiro a la papelera de reciclaje y que se encargue. Es válido. Hasta el jueves que viene y feliz noche de San Juan. Igualmente.